En los libros de historia, La Guaira fue fundada el 29 de junio de 1589. Pero como toda ciudad fundada en Venezuela, no tiene todavía un acta donde realmente se nombre el registro. Se toma como día de fundación porque el nombre del pueblo fue llamado San Pedro Apóstol de La Guaira. Y se toma el día de San Pedro como el día de la inauguración. Fue fundada por el conquistador español Diego de Osorio, que en ese momento era gobernador de Venezuela, y se toma el trazado desde esta misma plaza. Esto llegó a ser la Plaza Mayor y se tomó dos calles de oriente a occidente y dos calles laterales que bajaban al mar. La Guaira, ahorita el casco histórico, tiene el mismo trazado de hace más de 400 años, con breves modificaciones, pero el casco histórico se ve en mapas antiguos y se llevan a mapas actuales, tiene las mismas calles demarcadas. Eso quiere decir que entre nuestras esquinas tenemos más de 400 años de historia, con breves modificaciones. Esta plaza, después de ser Plaza Mayor, se llamó Plaza La Alameda, porque había un paseo que conducía en este lado y había una fuente, que después esta fuente fue removida cuando se destina esta plaza a ser la Plaza José María Vargas, tomándose la fecha del natalicio del doctor José María Vargas. Se coloca en la plaza, pero la estatua ahorita en este momento presenta un fallo histórico, porque originalmente la plaza debería de estar en el centro. Restauraciones posteriores dirigieron la estatua a este lado. Y aún así también cambiaron lo que es la vista del doctor José María Vargas, que a una época pasada la estatua veía al mar y ahora lo colocaron nos encontramos en lo que sería el ícono histórico de La Guaira, que es lo que más se conoce, que es la Casa Guipuzcoana. La Casa Guipuzcoana, o la Casa de la Aduana, como se llegó a conocer, perteneció a la compañía guipuzcoana. Esta compañía se crea a partir de 1734 para crear un monopolio de comercio entre España y Venezuela, porque antes los comerciantes podían venderle a cualquiera y muchas veces por tener las costas más cercanas se le vendían a holandeses y a ingleses, pero el monopolio creó duras leyes que motivaron el uso de una compañía que hiciera el eje monopolio. ¿Qué es lo que se podría decir? Que hubo mucho descontento durante esa época porque prácticamente la compañía guipuzcoana cobraba, se pagaba y daba el vuelto. ¿Qué me quiero decir yo con esto? Decía y compraba el producto al precio que ellos querían y lo pagaban a la tasa que ellos mismos querían pagar. Si yo quería pagar, ellos querían pagar una mercancía en un tramo de 1 o 2 años, lo hacían porque la ley lo permitía y no había para dónde agarrar porque así lo decía la ley. Ahí es donde llegó lo que es el uso del contrabando para esa época. ¿Qué es lo que hacían los ingleses y los holandeses? Simulaban venir a manera de filibustero, como quien dice, haciendo el contrabando, pero de manera como que fuesen piratas. Llegaban a los puertos de fuera de lo que eran puertos principales y ahí se hacía el intercambio comercial. ¿Por qué los hacendados no hacían esto? Porque los ingleses le pagaban mucho más que lo que le estaban pagando a los españoles. Y con esto rompían esa hegemonía. Y a la hora de la hora, ellos amenazaban de que lo robaban. Fueron atacados por piratas, pero realmente hacían un negocio de contrabando. Ahorita vamos a pasar a ver las instalaciones de la casa.
fue, como le dije, realizada bajo unas antiguas casas que había, se enlumbaron, se construyó esta para 1734 y la última restauración realizada fue para 1986 por el arquitecto Graciano Gasparini, en el cual se le dio el aspecto original y haciéndole otros leves cambios. Por ejemplo, originalmente, y con una gran cantidad de fotos antiguas que tenemos, las columnas que tenemos aquí en la entrada eran de madera. Claro, por buscar la manera de hacer una restauración y que soportara el tiempo, Gasparini colocó estas pilastras. Pero realmente y originalmente eran de madera. Podemos pasar. Gracias. Déjeme decirle algo. La Guaira era una ciudad cosmopolita, importante, tanto que ella misma tenía sus imprentas, tenía fábricas de fideos, fábricas de gaseosas, fábricas de cerveza, fábricas de jabón, todo en todo este casco histórico. Posada. La principal posada se llamó la Posada de Neptuno, pero después de los años 1900 empezó a abrirse una serie de posadas, restaurantes, billares, todo eso está registrado. Era una ciudad muy comercial, era una ciudad muy activa. Esto que está acá, como vemos y como le expliqué, puertas anchas para que puedan entrar y salir la mercancía. Muchos de estos sitios desgraciadamente se están deteriorando, como podemos ver al frente, que fue una gran casa de comercio de HL Da Costa, pero en este momento lo que encontramos solamente lo que es la parte de fachadas y las estructuras internas dañadas. Si vemos ese pedacito de toconcito de metal que vemos allí, que vemos en la esquina, discúlpeme, donde está la hilera de la Guipuzcoana, es un pedacito del riel de Caracas, La Guaira. Fue colocado allí porque para aquel momento los rieles tenían un tiempo de uso y cuando se limaba mucho de un lado, ellos lo cambiaban para que se limara el otro, y cuando ya dejaba de funcionar era recuperado por el mismo gobierno para diversas construcciones. Ahí fue colocado como manera de cerca o de un poste. Así lo hemos visto en la carretera Caracas-La Guaira. El puente de la Bruja, el puente del Paují, todas las estructuras internas, todo lo que sería la parte del herraje, fue hecho con restos de riel del tren. Podemos continuar.